Claramente la energía es el motor o uno de los motores del crecimiento productivo. Sin energía no podemos producir. Mar del Plata sufre una cuestión estructural respecto del gas. Diría yo que es una de las limitantes más grandes que tenemos para el crecimiento. Definitivamente tenemos un montón de proyectos que están esperando a tener más disponibilidad para poder expandir, para poder invertir, para poder generar más puestos de trabajo. Entonces, para mi gestión, la del señor intendente, que lo ha hecho muy claro varias veces, que ha tenido reuniones con el ministro anterior inclusive al respecto del tema, la concreción del gasoducto para poder brindar más energía al partido es fundamental para el desarrollo del sistema productivo marplatense y en la zona, porque obviamente actúa sobre varios municipios, no solo el nuestro. Lo hemos puesto en la agenda. Ha cambiado, obviamente cambió el ministro, ahora es ahora que es secretario, pero cambió el funcionario. Nosotros tenemos contacto permanente con su equipo y hacemos un seguimiento constante del avance de la obra, entendiendo que hay muchos jugadores involucrados, no es una cosa tan simple ni directa, pero hacía falta, por la importancia y la relevancia del tema, tener una reunión presencial con el nuevo secretario para hacerle patente la relevancia que tiene este tema, para que quede de vuelta bien seteado en su agenda y entre sus prioridades. Detectamos un poco el cronograma y nos dividimos un poco el trabajo de qué manera poder seguir apoyando a que avance el proyecto en tiempo y forma, entendiendo que estamos en un momento en el que avanzaron muchísimos proyectos de infraestructura, porque es claro, como bien lo dijo el presidente, la gobernadora e incluso el intendente, los proyectos de infraestructura que estaban en camino avanzan y se siguen invirtiendo y se siguen concretando. Claramente se apostó a los que estaban más cerca de concreción en cuanto al capital de trabajo, y los que estaban un poco más demorados quizás se van a tomar un poco más de tiempo en realizarse. Es por eso que a nosotros nos preocupa muchísimo entender en qué estado está el gasoducto y poder seguir avanzando, entendiendo que estamos en un contexto donde el capital no sobra y hay que admitirlo con muchísima eficiencia. De todas maneras, el gasoducto es una prioridad nacional, provincial y municipal. Y lo que estamos haciendo es alineando, porque también entendiendo que hay millones de prioridades en cada una de esas jurisdicciones, a veces hace falta insistir y coordinar de manera directa. Entonces estas relaciones y estas presencias ayudan a que la coordinación sea más eficiente y que podamos tener el gasoducto en tiempo y en forma lo antes posible. Obviamente que tendrá un impacto doméstico altísimo, pero bueno, acá estamos hablando de la producción y yo quiero reforzar lo que significa desde un punto de vista productivo. Así que para nosotros es una noticia muy relevante. El secretario lo tiene clarísimo, tiene larga historia en el sector energético. De hecho, él viene de transporte, pero su pasado es en la industria petrolera, o sea que claramente lo tiene muy claro. Entonces para nosotros fue eso muy importante. Respecto de QM, quiero poner un poco contexto nacional y lo que significa. Bueno, históricamente la Argentina ha dependido muchísimo del sector agrícola para poder desarrollarse, y bienvenido sea, porque claramente es una necesidad global. Entonces, en la medida que el mundo nos necesita, nosotros podemos desarrollarnos más allá de nuestros mercados internos, que es una necesidad recurrente de la República Argentina. Pero la realidad es que a partir del descubrimiento de Vaca Muerta, esa matriz, no digo que se vaya a revertir, pero definitivamente se va a complementar. En el corto plazo, quizás en el largo plazo se pueda llegar a revertir. Hay 1000 diagnósticos, pero a mí no me gusta actuar sobre los diagnósticos, sino sobre las realidades. La realidad es que ya exportamos energía después de muchísimos años de importar energía. Sí. Teniendo el recurso, entonces eso es un gran dato. Claramente hace falta una inversión, hace falta un esfuerzo de todos los argentinos para que eso suceda, pero bueno, como siempre también se dice, la riqueza no está en los recursos, sino está en la gente. Si nosotros no hacemos el esfuerzo y no trabajamos, la riqueza está muerta ahí. El oro
bajo tierra no le sirve a nadie, a alguien lo tiene que ir a sacar. Entonces claramente esto podría llegar a cambiar la matriz productiva de la República Argentina y de hecho lo está haciendo en este momento. Nosotros como partido tenemos vinculación dentro de la bonanza agrícola, claramente porque tenemos el cordón frutihortícola y tenemos un vínculo muy fuerte con la zona que está claramente influenciada por la agricultura, o sea que en el tren del avance de la agricultura nosotros tenemos nexos como para poder acompañar y o adelantarnos a la realidad de ese desarrollo. Respecto del tren de la energía relacionado a Vaca Muerta, tenemos varios nexos, pero definitivamente QM es uno de los más fuertes por el volumen de empresa que es, por la incidencia que tienen sus productos respecto de las necesidades de desarrollo de Vaca Muerta. Entonces, si como marplatenses queremos sumarnos, porque ya no va a ser un tren, lo de Vaca Muerta, dependiendo del precio del petróleo internacional, va a ser un avión. Si de alguna manera nos queremos anclar y amarrar a ese desarrollo, a ese avance, necesitamos apoyar a empresas como QM para que se genere la vinculación productiva entre el municipio y lo que significa Vaca Muerta. Entendiendo que estamos lejos geográficamente, que no tenemos recursos propios, porque en el caso de agricultura es porque tenemos recursos propios, ni necesariamente logísticos para favorecer. Simplemente tenemos, y no es menor, pero hay que apuntalarlo, recursos humanos y conocimiento. Porque si en algo se basan empresas como QM y otras del sector, es en que tenemos unas facultades de ingeniería muy importantes, gente que ha trabajado en el sector energético y que es marplatense y que se ha vuelto a radicar acá, que tiene sus vinculaciones. A partir de ese conocimiento de esos ingenieros es que podemos desarrollar tecnologías que sean suministro y o servicios vinculados a ese crecimiento. Es por eso, más allá de que es una empresa en particular, que apoyar a una empresa como esa, de alguna manera, es apostar a que Mar del Plata también participe de lo que significa la diversificación productiva incluso de la República Argentina. Entonces, yo fui por una necesidad macro y una necesidad micro que tiene influencia macro, definitivamente. Sabemos muy bien que una empresa como QM funcionando al 100% tiene una repercusión en la metamecánica municipal total. Me lo han dicho, funcionando al 100% tiene no sé cuántas empresas proveedoras de QM trabajando al máximo. Todos los soldadores de Mar del Plata podrían estar trabajando para QM si estuviesen enganchados en el tren de Vaca Muerta al 100%. Así que en este sentido el efecto derrame no es un efecto imaginario, es un efecto real. Y la explosión de un negocio como Vaca Muerta hace que toda la potencialidad de Mar del Plata pueda estar comprometida. Pero necesitamos el vínculo, y uno de los vínculos es este. ¿Cuál fue la opinión, la mirada del secretario Iguacel después de haber recorrido la planta de QM? Primero hay un dato que no es menor y es tanto el secretario como la dirección de QM vienen del mundo upstream del petróleo. Sabemos que ahí está el upstream y está el downstream. Y pareciera que son una especie de cofradía, hablan el mismo idioma, hablaban de cosas que yo realmente no terminaba de entender, pero hubo una relación muy interesante. Marcelo Guiscardo hablaba y de hecho se conocen un montón de gente en común. Entonces uno veía como subía la apuesta en la conversación y cada vez hablaban de cosas más desarrolladas, más delirantes. Yo he ido a visitas con otros funcionarios a QM y si bien uno se sorprende, un fracturador, que es uno de sus productos principales, a los ojos de un ignorante como yo, es un camión gigante con un montón de cosas arriba. Porque encima no parece nada, parece incluso esos que juntan cereal, porque tienen esos como esas, entonces, pero va Iguacel
y entiende lo que significa eso. Entonces impresiona muchísimo más de lo que podrías impresionarte vos o lo que me puedo llegar a impresionar yo. Con la ventaja de que es el que toma las decisiones a nivel nacional respecto al tema. Entonces, su jefe de gabinete, que dicho sea de paso es marplatense, entonces eso es también otro gran dato que nos ayuda mucho. ¿Quién es? Lucas Logaldo. Hace mucho que se fue de Mar del Plata, pero bueno, ven cómo juega las localías en algún punto. Nos ha dado una gran mano. Le tuvo que pedir por favor que se fuera. Estuvo 3 horas y media y no se quería ir. Porque seguían charlando de todas las posibilidades que habían, no solo de las cuestiones específicas y alguna cuestión más burocrática que podría estar trabando algún crecimiento, del que obviamente es una situación que está entre la empresa y la Secretaría y que obviamente es un tema ya ahí muy particular, no me voy a meter, pero sí en todas las potencialidades y los posibles proyectos, porque la tecnología que ellos desarrollan está vinculada a proyectos que están directamente relacionados con la explotación de petróleo en Vaca Muerta y obviamente a nivel internacional, porque ellos tienen capacidad exportadora y de hecho lo han hecho. Tienen equipos en Estados Unidos, en Canadá, en Medio Oriente, y ganarles a los internacionales en esa clase de tecnología y con un precio y con el flete desde Argentina, que es mucho más caro que desde otros lugares del mundo, es una gran ventaja, los hace muy competitivos, sino que su tecnología se puede aplicar a muchísimas ramificaciones que tiene la energía. Por ejemplo, la creación de motores híbridos. ¿Cómo sigue esto? A nivel QM y Secretaría de Energía, ellos ya tienen directamente un contacto más directo. Hay algunas cuestiones que tienen que resolver que son a nivel nacional y y hay una serie de proyectos que están analizando. Nosotros vamos a seguir apoyando el vínculo. También estamos trabajando en transferencia tecnológica desde la empresa para el sector, porque si se llega a realizar este engranaje y esta vinculación y realmente explota el proyecto QM, necesitamos una malla de proveedores y de conocimiento y de vuelco de tecnología. Ahí viene el tema del derrame, ¿no? Y ahí viene el tema del derrame, que como todo derrame se hace a partir de el tire del cliente y no del empuje del producto. Sin duda hubo también otro evento muy importante esta semana y otra visita muy importante, como fue la del ministro de Producción Dante Sica a propósito del lanzamiento el pasado miércoles en el Torreón del Monje de Argentina Exporta. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy posible. ¿Y por qué lo veo muy posible? Porque no estamos queriendo ir del 80 al 95. O sea, no es que el 80% de las empresas productivas ya exportan y queremos ir al 95%. Cada vez que uno se acerca al 100%, la cuestión es mucho más difícil. Pero cuando uno va del 1 al 4 o del 10 al 15, existe mucho terreno para crecer. Es más fácil crecer al principio que crecer sobre el final, por montones de razones. La Argentina, por distintas políticas, distintas visiones, y sobre todo por el último periodo de gobierno, se convirtió en un desarrollo bastante endógeno, bastante desconectado, que ha tenido su vinculación con el sector externo solo en la medida de lo crítico. Cuando el sector externo necesita soja, la va a conseguir y la va a comprar y la Argentina la va a producir a pesar de todo. Se construirán los puertos, se construirán las plantas y se exportará soja. Por dar un ejemplo, y es así, el mundo necesita servicios, necesita gente capacitada para poder exportar servicios y van a venir las empresas multinacionales a buscar gente capacitada para poder proveer servicios porque no hay más en el mundo, es un recurso escaso. Entonces, en la medida que haya recursos escasos que el mundo necesite, definitivamente los van a venir a buscar. Eso se llama sourcing de recursos.
originación, lo van y lo buscan y lo tienen. Como cualquier empresa, vos sos una empresa en un mercado interno y necesitas bulones, y si no lo tenés en tu partido lo vas a ver al partido de Leto, y si no estás en tu provincia lo vas a buscar a otra provincia, y hasta que no encontrás bulones no parás. Bueno, esto es lo mismo. La potencialidad de la integración tiene que ver con que muchas de esas empresas no tuvieron en cuenta el sector externo a la hora de crecer como empresas. Simplemente tuvieron el sector externo. En muchos casos tiene que ver con el tamaño de la empresa, con la tradición de la empresa, con el producto de la empresa, sea porque el producto no tiene un posicionamiento dentro de la agenda nacional o porque la empresa es demasiado chica y le tiene cierto miedo. Entendemos que el sector externo es un sector bastante más exigente en algunos puntos, no siempre más exigente que el propio mercado interno. Entendemos que muchas de nuestras propias regulaciones son bastante exigentes y bienvenido sea, porque eso te prepara muy bien para que puedas exportar, pero yo creo que es una gran posibilidad, sobre todo si hay una política pública muy clara del apoyo a que eso exista. Y para apoyar a que eso exista y que realmente se trabaje de esa manera, yo creo que el plan que tiene el ministro Sica es muy bueno, apoyado en 3 ejes, resumido, obviamente que él lo ha detallado, después pueden escuchar su charla que está, entiendo, grabada y sí, la sí, tienen. Sí, tenemos la charla completa grabada y la conferencia de prensa y la tenemos subida a nuestro canal de YouTube. Ya bueno, para los que tienen paciencia y tienen ganas, es una excelente exposición, la verdad que muy claro, es muy claro, sí. Y muy lleno de datos, muy bien sustentada. Los 3 ejes que me resultan muy importantes de eso y que impactan mucho en Mar del Plata son el de desburocratización, el de simplificación, el de lograr que el servicio de Estado sea realmente eficiente y que ayude a la exportación, que esa es la primera barrera, ¿no? La habilitación, el registro. Eso resuelve la burocracia, que es necesaria porque en el mercado de destino la van a requerir. Y no solo la simplificación, hay una serie de programas que tienen que ver con el financiamiento para lograr ciertas certificaciones internacionales de muchos productos, porque a la hora de exportar, además de creerle a las instituciones del país respecto de si estás en regla o no estás en regla, hay muchísimos requisitos que tienen que ver con instituciones internacionales que cuestan plata y que cuestan tiempo. En eso también está la facilitación. Entonces, en todo ese mundo que para mí es el uno, es muy importante el trabajo que está haciendo a nivel nacional, ya se viene haciendo de antes y obviamente Argentina Exporta se apalanca en ese principio. El segundo es la apertura de mercados. El comercio internacional no es sencillo, depende mucho de relaciones bilaterales nacionales. La Argentina es uno de los países de la región con menos acuerdos bilaterales de comercio, increíblemente. Chile, México. Mucho menos que todos nuestros vecinos. Chile, claro. México, y no estoy hablando. Chile y México tienen muchísimo más acuerdos bilaterales. Creo que Chile ronda el 90% de todos sus socios comerciales ya tienen tratados bilaterales y nosotros tenemos con suerte una cuarta parte o una séptima parte de eso, lo cual hace muy difícil. Hace falta que uno sea más competitivo inclusive, porque no tiene el acuerdo. En todo orden, en productos, en servicios, en productos de origen agropecuario, en productos de origen industrial, hace falta ese trabajo. Eso es definitivamente muy importante. Eso es apertura de mercados desde un punto de vista más legal. Después está la apertura de mercados desde un punto de vista más comercial, que es realmente ir a mostrar los productos que tenemos los argentinos, ir a escuchar lo que necesitan, claro, nuestros clientes y empezar a producir a partir de lo que uno escucha y no simplemente querer imponer porque es lo que uno tiene. Esto es lo que yo decía, que bueno, el cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón en tu negocio y a escala global lo mismo. Uno termina teniendo que adaptarse a lo que el cliente necesita. Entonces, este es otro gran rubro y que definitivamente necesita a las agencias de comercio exterior. Nosotros tenemos a nivel municipal un muy buen departamento de comercio exterior. Existe Globa a nivel provincia de Buenos Aires, que nos está dando un apoyo muy grande. Existe la Agencia Nacional de Inversiones, que también está trabajando mucho en esto de las distintas ferias, de tener la red de consulados que apoyen la vinculación, la muestra, el poder llevar nuestros productos
y conectarnos con nuestros potenciales clientes. Y el tercer gran rubro es el tema de infraestructura. La infraestructura es necesaria para toda clase de expo. Obviamente que para producto, puerto, aeropuerto, camino, redes y sistemas de distribución de productos, es algo que, siendo Argentina un país que depende mucho de su exportación de productos, y estando donde estamos, porque no estamos en Europa donde te tomas un camión y le vendés al gran país de al lado, obviamente que hay que potenciar el comercio regional, pero también dependemos mucho de un comercio un poco más extenso. Entonces, claramente la infraestructura pesada es muy importante. Nuestros puertos definitivamente necesitan un ayornamiento, y yo no estoy hablando solo de Mar del Plata, estoy hablando de la República Argentina en su conjunto, ¿no? Por suerte nuestros aeropuertos están trabajando muy bien y están desarrollándose mucho. La carga aérea es una carga que cada vez es más eficiente y más competitiva. Pero también para los sectores que no exportan productos es importante la infraestructura, porque para el sector de exportación de servicios, la fibra óptica y la banda ancha es la infraestructura, son las navieras, son los caminos y son los trenes por los cuales salen nuestros productos. Y por suerte el secretario de Modernización, Ibarra, a nivel nacional, en conjunto con las provincias, está haciendo un muy buen trabajo en desarrollar esa red, invirtiendo muchísimo dinero en hacerlo, y eso es muy importante, ¿no? La conectividad para ese sector. Pero también para turismo, que es otro gran sector de la exportación, y que Mar del Plata es bandera. No voy a ahondar porque tenemos nuestra propia responsable de la materia, no me quiero meter en un terreno que no es necesariamente mío, pero definitivamente el turismo también es un rubro de exportación de servicios, porque cuando viene un extranjero y invierte en Argentina en su vacación, está trayendo divisas, es un rubro considerado de exportación y hace falta tener infraestructura también en ese rubro. Por suerte Mar del Plata tiene sus ventajas al respecto y lo ha trabajado muy bien. Tenemos que seguir apostando a generar más turismo internacional en Mar del Plata, pero definitivamente son todos los rubros que necesitan infraestructura. Para ir cerrando, ¿crees realmente que, y sé que trabajas para esto, ¿no?, pero que se puede cambiar en el corto plazo el perfil productivo de Mar del Plata? Si yo no lo creyera, estaría en mi casa y no trabajando como secretario de Desarrollo Productivo. Pero lo importante no es que lo crea yo, sino que lo creamos todos. Porque el cambio no lo voy a hacer yo. No lo voy a hacer, no lo puedo hacer solo. Lo importante es que todos los marplatenses nos demos cuenta que este cambio es posible, que este cambio no está muy lejos, que este cambio es real hasta cierto punto ya. Simplemente hace falta difundirlo, y por eso agradezco este tipo de notas y el trabajo que ustedes están haciendo, porque definitivamente contagiar este espíritu positivo de cambio es algo que ayuda a la política pública y ayuda al recambio. Hay que dimensionar qué significa un cambio productivo en el corto plazo, porque vamos a ir por partes. Los cambios bruscos no son buenos, hace falta transiciones. En muchos casos hace falta adaptar tecnologías, en muchos casos hace falta crecer en lo que se está haciendo, ampliar en lo que se está haciendo. No necesariamente todo es una reconversión. Muchas cuestiones de nichos simplemente tienen que dejar de ser de nicho, tienen que pasar a ser más estructurales. Tenemos nichos muy interesantes en Mar del Plata, de empresas que son increíbles. A ver, la industria química en Mar del Plata es notable y tiene ejemplos notables, y es una industria que definitivamente tiene que crecer en Mar del Plata, porque tiene líderes para llevar adelante esa transformación. Las industrias se modifican a partir de liderazgos empresarios. Yo cada vez que me junto con un empresario le digo, puede haber muchísima política pública, puede haber muchísimo acompañamiento, podemos nosotros dar las bases para la competitividad, pero la diferencia competitiva real está en el ingenio de los empresarios. Y el ingenio en Mar del Plata sobra. Hace falta alinearlo, agruparlo y hacer creer que esto es realmente posible. Yo creo que hace falta un esfuerzo muy grande, pero si hay compromiso desde el sector privado y desde el sector público en trabajar en ese sentido, el cambio es posible
y la transición en el corto plazo es posible. Máximo, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.